Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar cómo instalar y cómo inicializar un servidor que esté modeado de las Oasis. Ya lo hice con un vídeo en un servidor que, si no recuerdo mal, era Windows, sin mods y sin nada, porque era de los iniciales. Ahora os voy a enseñar cómo usar cómo probar un servidor mod, es decir, con que tenga todos los mods funcionando y demás. Y que sea, en este caso, va a ser Debian. Va a ser un Linux Debian, ¿vale? Lo podéis probar, podéis hacer prácticamente lo mismo en Windows, solo hay que cambiar las diferencias que hay que hacer. Y ya está, no os preocupéis, es bastante sencillito. Y creo que os va a venir muy bien para todos estos que queréis probarlo, pero no sabéis cómo empezar y demás. Antes de nada, recuerdo, esto es para enseñaros y tal cómo hacerlo, pero obviamente tenéis que tener algunos conocimientos básicos. No es tan fácil como decir, eh, lo hago el vídeo tutorial y me funciona a la primera. No, tenéis que tener algo de conocimientos porque si no, os va a con nada que se os complique un poco algo, os vais a quedar estancados. Dicho esto, vamos allá, ¿no? Lo primero que hay que instalar en este caso es añadir StancMD. En el caso de Windows, pues tenemos aquí cómo se hace, que es bastante sencillo, no hay que darle muchas vueltas, ¿vale? Y luego tendríamos en el caso de Linux, que como bien nos recuerdan aquí, es mejor evitar que sea un usuario root, ¿vale? Crearos un usuario nuevo con el nombre que queráis y le añadís StancMD en ese usuario y lo configuráis con ese usuario. No os creéis un usuario, no lo hagáis con el usuario root porque es un problema de seguridad grave. Dicho esto, eh, yo en mi caso he ejecutado estos comandos. En mi caso era un Debian 12 también, si no recuerdo mal. Entonces miré en el overflow cuál era lo que estaba pasando. Y este ajuste lo hice y listo, ¿vale? No hay más. Está en CMD, no voy a explicarle cómo instalarlo porque hay 20.000 vídeos y lo tenéis aquí explicado bien, ¿vale? Dicho esto, una vez que ya tenemos esta en CMD instalado, yo tengo dos scripts creados. Uno para actualizar, instalar los mods y demás en el servidor y otro para iniciar el servidor. En este caso, los voy a enseñar ambos para que veáis lo que hacen y os voy a ir explicando todo, ¿vale? Yo los tengo aquí. Ahí va. Sería el que tengo de Ustate, SH sería el servidor, el de actualizarlo, ¿vale? Instalarlo y demás. ¿Y qué tenemos aquí? En este caso, lo primero que tendríamos es está en CMD, en el caso de Windows es está en cmd.s, si no recuerdo mal, tampoco hay que darle muchas vueltas. Esto sigue estando igual, que sería el force install dir. Lo que estamos diciendo es, añadimos este parámetro para decir que lo que se vaya a instalar se tiene que instalar en esta ruta, ¿vale? Home, PW Server, las OAS. En mi caso es esta ruta, en vuestro caso a lo mejor una ruta relativa, o es una ruta, pues, absoluta como es en mi caso. Una vez que ya tenemos puesto la ruta esta en especial, le ponemos que se conecte como Anonymous, ¿vale? Le ponemos que actualice la aplicación 920720, que en este caso es la ID de nuestro servidor, es decir, es la ID del servidor de las Oasis, es la misma en todos, así que ponéis esto para que descargue este paquete y listo. Luego le ponemos guión beta SDK test, que básicamente lo que hace esto es poner que de la aplicación 900720 se tiene que descargar lo que es el branch SDK test, que es el branch, es decir, es la rama que tiene el tema de los mods. Luego le metemos el validate para que lo revise. Siempre lo ponen, no sé por qué, pero siempre se pone. Y luego tenemos ahí añadido estos dos este comando, que es más words of download item, la ID del juego, que es 903950, y la ID del mod. ¿De dónde saco la ID del mod? Y de dónde he sacado todo lo demás. Vale, la ID del mod se saca aquí, te metes en el mod que quieres instalar y directamente en la URL de la página de aquí, para descargarte el mod, arriba, si os fijáis, pone ID
y pone en este caso 32, 36, 18, 9, 32, 92, 32, ¿vale? Aquí lo tendríamos, yo me lo copio y lo pego aquí. Como en este caso quiero añadir dos mods, pues he añadido los dos. Hay que poner el comando completamente por ambos casos. Y luego, por último, le pongo el más quick, para que una vez que haga esto, lo cierre. ¿Vale? Bastante sencillito, no tiene mucha complicación. Os lo voy a pasar, porque sí que es un poco tedioso, porque por cada mod que queréis añadir, tenéis que añadir el más versus tal y tal, pero lo tenéis todo bastante, creo que bastante colocado y se ejecuta todo de golpe. Dicho esto es lo que haría, como digo, es instalar el servidor y descargarse los mods. Y bueno, en el caso de que está instalado, lo actualiza. Luego tendríamos esta línea aquí, que lo que estamos haciendo es que esto solamente es para Linux, porque para Windows no está este problema, es añadir 90, 39, 50 en este app.id.txt en esta ruta. ¿Esto por qué? Pues porque no lo han hecho bien y hay este fallo, no hay más. Tenemos que añadir manualmente a ese fichero, pues ese valor. ¿Qué pasa? Que como en mi caso, no sé si ese fichero se va a borrar o qué, pues yo lo hago para que lo haga siempre. Y ya está. Y en principio está funcionando correctamente y demás. Luego lo otro que tendríamos sería este comando de aquí, que lo que hago es básicamente mover todos los mods que se ha descargado, que en este caso se descarga en esta carpeta, lo vaya a ver cuando se ejecute dónde se descarga, a la carpeta de mis content mods del servidor. De esta manera los muevo automáticamente, todos los que se han descargado los muevo. Y ahora mismo ejecuto esto, vamos a ejecutarlo, pues como veis ya está haciendo, se está conectando como anónimo, está verificando básicamente el servidor donde se está descargando en vuestro caso, si ya está, si no estuviese instalado, se lo descargaría y ahora instalará los mods y hará lo que he dicho. Hay que tener en cuenta una cosa también, que bueno, todo esto que estoy explicando, mientras que esto se hace, lo tenemos aquí. Mira, tenemos aquí una carpetita que está en este link que estaba publicado en el Last Oasis, en el servidor del Last Oasis, no, en el en el canal de mods, si no recuerdo mal, aunque lo voy a poner yo aquí abajo. Esta carpeta del Drive, donde tenéis también explicado paso por paso cómo hostear un mod, cómo añadir mods al servidor y demás. Y también algunas opciones como cómo crear mods. Con el tema de crear mods es bastante más complicado de lo que yo creía y ahí estoy todavía yo. Así que bueno, dicho esto, ahí va. Bueno, ya vemos que ya ha terminado. Eh, ya he hecho todo el comando. En este caso, bueno, me ha dado un error porque me dice que el historial no está vacío, pero bueno, como digo, no, en general ya estaría funcionando. No pasa nada, luego arreglo eso. Y dicho esto, ya tendríamos lo que es el servidor instalado con los mods y demás. Ahora hay que hacer lo que es básicamente iniciar el servidor. ¿Cómo iniciamos el servidor? Pues lo primero que hay que hacer es crearlo. Entonces nos metemos en la página de las Oasis y nos metemos en la de myreal.lasoasis.gg. Esto puede cambiar en un futuro, así que en este caso voy a ponerlo, pero revisar de todo el Discord por si algún día cambia y demás. Esta es la que hay actualmente para la Season 5 y para la parte de los test el tema de los test de los mods, ¿vale? Y aquí tendríamos esta pantallita si nos vamos aquí en Hosting Providers, ¿vale? Y tendríamos esta pantallita aquí. ¿Qué tendríamos? Pues nuestra Customer Key, que nos va a poner aquí una clave, que vosotros es la que tenéis que ver y tenerla apuntada, o bueno, la que vais a tener que consultar. Y luego tenemos la Provider Key. La Provider Key la tenemos que nosotros crear y le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿vale? Yo esto lo he quitado para que no sepáis vosotros cuál es, ya está, ¿vale? Pero ahora voy a enseñar dónde se ponen y dónde configurarlo. Esto es prácticamente igual que ya estaba
ya era en el propio vídeo de cuando lo instalábamos en Windows. Es exactamente lo mismo, ¿vale? No, eso no ha cambiado, ¿vale? Para los que sois más puretas, estoy usando Nano porque no tenía instalado Win y no voy a instalarlo, así que me da igual, la verdad, usar Nano que Win. Dicho esto, vamos de nuevo a esta parte. Aquí tendríamos el script que tengo para ejecutar el servidor. Básicamente tendremos mi server.sh, en Windows cambia. Si no sabéis cómo, mirad el vídeo por favor de Windows y es bastante sencillito. ¿Vale? Tendríamos aquí todo lo que habría que configurar y tal. Lo único que hay que cambiar aquí en el Override Connection Address, poner la IP de vuestro servidor, ¿vale? La IP externa, por favor, no es local. Es decir, no la que empieza normalmente por 192.168. No, esa no. La externa, ¿vale? Y luego habría que nos vamos para aquí abajo, para adelante y tendríamos aquí Customer Key. Pues copiamos las Customer Key que os he enseñado de dónde se saca y también el Provider Key que os he enseñado de dónde se saca. Y añadimos -noeac. Que esto normalmente no estaba, pues hay que añadirlo para que no se ejecute el anti-cheat y que no funcione, ¿vale? Dicho esto, ya tendríamos lo que es creado ambos scripts, que de todos modos los voy a pasar por la descripción, ambos, para que los podáis usar directamente. Corregiré antes el fallo este que me he encontrado, pero lo pasaré, ¿vale? Y una vez que ya tenemos eso, iniciamos en este caso el servidor, ¿vale? Ya se está iniciando el servidor y esto tarda bastante, la verdad. Mientras que tarda y tal, yo os voy a ir enseñando cómo configurar el servidor también, porque hay que configurarle el servidor aquí, en la página. Nos tendríamos que ir a nuestro Realm que hayamos creado. En este caso me pone aquí Modded de 24 Test Server. Nos creamos un Oasis, si no tenéis. Y dentro del Oasis, del mapa básicamente, vamos aquí a donde pone Additional Settings y damos a Change. Y tendríamos que añadir esto que tenemos aquí, mod es igual con la ID de los mods que hemos añadido, ¿vale? Las ponemos y cada uno con una coma y ponemos el siguiente. No hay que poner espacios, ¿vale? Lo pone bien claro que no hay que poner espacios. Pero por si acaso no, no habéis visto, no hay que poner espacios y os ponéis la ID. ¿Qué pasa? Que si vosotros todavía no tenéis esta parte, es decir, todavía no os ha salido ni siquiera el servidor, no tenéis el Oasis y tal, porque no lo tenéis que creado. Pues le dais aquí añadir, ganaje, add y le creas, ¿vale? Que todavía no sale el servidor, pues bueno, no pasa nada. Luego cuando iniciáis el servidor y que se conecte y todo, y cuando ya lo tengáis funcionando, por así decirlo, cogéis y cerráis el server, añadís ya el tema de Additional Settings y lo volvéis a encender, ¿vale? No hay ningún problema. Esto va a tardar bastante, así que porque es bastante lento, sobre todo en el mini PC porque va muy lento, muy básico la verdad. Y teniendo esto en cuenta voy a esperar a que se funcione y ya cuando funcione os voy a enseñar directamente ya en el juego cómo está funcionando, ¿vale? Así que nos vemos ahora en un ratito. Buenas de nuevo, como veis ya estoy conectado. En este caso ya estoy aquí con ese mod que he probado, ¿vale? Es el Mammoth Walker, en este caso el mod que me he metido. Y bueno, como veis tenemos aquí una especie de búfalo modificado. Que bueno, que tiene aquí algunas cositas. Este sería uno de los mods que en este caso han añadido. Y que podemos, a lo mejor, podemos ir probando. Dicho esto, luego vosotros podéis ir probando los mods que queráis. Tened en cuenta que son mods creados por la comunidad, algunos incluso creados por algunos de los developers, pero son mods, en fin y al cabo, que algunas veces no van a funcionar correctamente y van a hacer que crashe el server. Por ejemplo, por ejemplo, actualmente es un poco raro porque si le construyes te sale como que es un búfalo. Mira, se llama mood, pero realmente estás construyendo como un búfalo. Y luego cuando terminas de construirlo se convierte
en esto que tenemos aquí. Es cuestión de ir probando y ir probando qué os gusta, qué os parece que funciona y ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Eh, pero como veis, es posible hacerlo en Linux, es posible hacerlo en un servidor muy básico y funciona correctamente. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Dicho esto, espero que os sirva el vídeo, que os ayude a crear vuestro propio servidor modeado y también recordar que hay servidores, yo me desconecto, que hay servidores con mods publicados. Por ejemplo, tendríamos este, tendríamos este de aquí y hay varios servidores que por ahora lo único que están poniéndole es en el nombre modded para definir que está modeado, pero en un futuro se meterán se pretende que haya una especie de aquí de opción que te diga si está modeado o no, ¿vale? Cuando está, si no queréis, si os queréis meter en servidor modeado, lo único que tenéis que hacer es aquí añadiros y ya está, no hay que darle muchas más. Yo ahora mismo me pongo aquí doy a create, yes, y automáticamente me va a descargar los mods que necesito para entrar en el servidor. Así que no hay que darle muchas más vueltas. Así que solamente conectar a un servidor mod. Bueno, recordad que tenéis que ponerlo en Steam, Noeac y meteros en la parte del SDK. Dicho esto, gracias a todos por ver el vídeo. Si os gusta, darle like. Intentaré hacer más vídeos de este estilo, explicando cómo añadir mods y demás, para que así lo tengáis. Y como digo, el que lo quiera hacer en Windows tiene la base del otro vídeo que también pondré en la descripción para que vosotros lo podéis ver claramente. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en la próxima. Hasta luego.